culpable en el homicidio en contra del señor Ausencio. Según han dicho los vecinos, el señor Alfredo Dalma disparó en contra del señor Ausencio, que resultó muerto en el lugar de los hechos, en la colonia Héroes de la Patria. De acuerdo al artículo 16 constitucional, infracción quinta, en casos de delito grave y en casos urgentes, se podrá detener al indiciado en el momento en que esté cometido un delito. Procederá a tomar la denuncia. De acuerdo al artículo 97 del Código de Procedimientos Penales, el Ministerio Público está obligado a proceder de oficio en la investigación de este delito. Que pase el denunciante, que es la madre del occiso, a rendir su declaración. Estaba viendo la televisión, pero de repente escuché unos disparos. La vinatería de abajo de mi casa, que es la de mi hijo. Entonces me asomé y vi a un joven con una chamarra negra, jeans y gorra. Entonces inmediatamente llamé a la ambulancia. Gracias, me da su declaración. Procederá a levantar la declaración de los testigos. Señorita Eleni. Bueno, pues estábamos apenas y yo saliendo de la vinatería cuando nos dimos cuenta de que un hombre con chamarra negra y gorra llegó a asaltar al vinatero. Entonces le quitó su dinero y lo guardó en su bolsa. Y después le disparó. Entonces Atenas y yo salimos muy asustados a escondernos y Atenas se mató a la policía. Y después llegó la policía y el policía detuvo al atacante. Gracias, señorita. Da su declaración en firme. Pase, por favor, señorita Atenas. Bueno, pues estábamos Yara y yo saliendo de la vinatería cuando de repente vino atrás de nosotros un señor que empezó a saltar al vendedor. Y pues obviamente nosotras nos asustamos y corrimos. Y ya yo llamé a la policía y se escucharon como unos disparos. Y ya como a los 5 minutos llegó, pero ya no había nada que hacer por el señor. Recuerdo que el asaltante traía una chamarra negra y unos jeans y una gorra. Gracias, señorita. Da su declaración en firme. Pase el paramédico. Recibimos una llamada a las 9:20 solicitando auxilio. Cuando nos visitamos el lugar ya no pudimos prestar la ayuda, estaba muerto. Así que nos tuvimos que retirar del lugar. Gracias, señor. Da su declaración en firme. Pase el indiciado, señor Alfredo Dalma, a rendir su declaración. Estábamos en casa de Antonio festejando el cumpleaños de Carlos cuando Antonio me pidió que fuera a la vinatería por unos refrescos. Cuando iba bajando vi que había una policía en la vinatería, me acerqué y vi que el vinatero estaba muerto. De repente, un policía se me acercó y con un gesto de violencia me caseó. Por lo que me trajeron acá y se ignoró mi acusación. Gracias. Gracias, señor. Da su declaración en firme. Procedería a consignar con detenido ejercitando la acción penal en contra del indiciado, señor Alfredo Dalma, antes de que se dé por cumplido el término de 48 horas. De acuerdo al artículo 16 constitucional, una vez transcurrido el término de 48 horas, el indiciado se pone a disposición de la autoridad judicial. Señor Alfredo Dalma, ¿cuenta usted con abogado? ¡No! De acuerdo al artículo 20 constitucional, el Estado le asignará un abogado de oficio. Recibo la averiguación previa 537-14 con número registro 5214. De acuerdo al artículo 177 del Código de Procedimientos Penales, una vez que el juez ya ha tomado la declaración preparatoria del inculpado y que ha quedado asentada en constancia que el cuerpo del delito ha sido comprobado y ya que existen en su contra elementos de pruebas suficientes que hacen probable su culpabilidad y que no está comprobada a su favor ninguna causa siguiente del delito, se dicta auto de formal prisión en contra del señor Alfredo Dalma. No se preocupe, señor de Alba. Vamos a interponer un amparo indirecto ante los juzgados del distrito de acuerdo al artículo 20 constitucional y 114 de la ley de amparo. Vengo a interponer un amparo indirecto en contra del auto de formal prisión que dictó la ciudadana juez quinto de lo penal en contra de mi cliente, el señor Alfredo Dalma, quien en su momento lo ratificará. Señor abogado. De acuerdo al artículo 114, fracción 3 de la Ley de Amparo y a los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, el amparo indirecto se concederá a favor del quejoso cuando se promueva contra la última resolución dictada en el procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso.
Por lo tanto, se niega el amparo y protección de la justicia federal al quejoso señor Alfredo de Alba, debido a que no hay violación a las garantías individuales a que se refiere. En atención a lo dispuesto por el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales, hay que designar a los peritos que deberán realizar las pruebas periciales en dactiloscopía. Además, tengo que preparar los careos según lo dictan los artículos 209 y 210 del Código de Procedimientos Penales. No se preocupe, señor de Alba. Solicitaremos al juez que se practique la reconstrucción de los hechos. Además, presentaremos pruebas testimoniales de las personas con quien se encontraba usted el día de los hechos. Vengo a solicitar que se lleve a cabo la diligencia de reconstrucción de los hechos de acuerdo al artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Se cita a las partes para audiencia de desahogo de pruebas. Se citará la prueba de careo a los testigos seculares, señorita Yareni y Atenas. De acuerdo al artículo 202, antes de que comience el careo se procede a tomar protesta de decir verdad a la señorita Yareni. ¡Eres una mentirosa! ¡Yo no sé nada! ¡Ni sabes cómo la he vestido! ¡Claro que no, mentirosa! ¡Yo no sé nada! ¡Soy inocente! Ay, así que grita. ¿Qué pasa la señora Alexia Yax, mamá del occiso? ¡No hice nada! ¡Mentirosa! ¡Yo no hice absolutamente nada! ¡Soy inocente! ¡Ni sabes cómo la he vestido! ¡Mentirosa! ¿Qué pasa la señorita Atenas? Claro que no, yo no soy culpable, yo no hice absolutamente nada, yo no lo maté, yo solo quería ayudar, mentirosa. Mentirosa, soy inocente, ¡sáleme de aquí! Ay, no, qué cosa. De acuerdo al artículo 212, antes de que comience a declarar los testigos del procesado, se procede a tomar protesta de decir verdad al señor Carlos Leñero. Estábamos en casa de mi amigo Antonio, Alfredo y yo, cuando decidimos pedirle a Alfredo que saliera a la vinatería a comprar bebidas y refresco para nosotros. Y nos preocupamos mucho porque después de un rato las sirenas empezaron a sonar y pues salimos a la calle y nos dijeron que se lo habían llevado. ¿Qué pasa el señor Antonio? Bueno, estábamos en mi casa, visitando el cumpleaños de Carlos, le pedí a Alfredo fuera a comprar refrescos y eso fue como entre 9 y 10 de la noche. Como estaban las tiendas cerradas, le dije a Alfredo que fuera a la vinatería, estoy en esquina de mi casa. Como no regresaba, nos preocupamos, decidimos salir a buscar y fue cuando nos encontramos al Alfredo subido y el Alfredo se lo ayudó a la familia. Se citarán los peritos nombrados por el Ministerio Público para que rindan informe de su dictamen pericial según el artículo 220 del Código de Procedimientos Penales. De acuerdo al artículo 226 del Código de Procedimientos Penales, vengo a entregar los dictámenes periciales que contienen los puntos y todas nuestras consideraciones y motivaciones que han fundamentado las siguientes conclusiones. Ciudadana, Alexia Flores, agente del Ministerio Público, presente. La suscrita Michelle Martín, perito en materia de dactiloscopía con cédula profesional número 333-3454, en consecuencia y conforme a la propuesta hecha por el titular en la Unidad Administrativa de Servicios Periciales, ratifico la aceptación y propuesta legal del cargo conferido como perito en criminalística y dactiloscopía dentro de la averiguación previa 537-14 iniciada por la ciudadana Alexia Yax en contra del señor Alfredo de Alba, por lo que me comprometo a rendir el estudio encomendado en forma imparcial y verídica conforme a las normas y principios que son aplicables en forma general y obligan en la materia. Hecho al anterior, me refiero a la denuncia del agraviado y que consiste en determinar si las huellas digitales encontradas en el arma que ha sido encontrada y puesta a disposición son del señor Alfredo de Alba. Primero, para tal efecto tomé muestras dactilares localizables en el arma puesta a disposición en primera instancia
las huellas del indiciado, sí localizándose otras que pre-aplicación de reactivos en especial, nitrato de plata, negro de humo y cal hidratada, no corresponden por sus características a las del indiciado Alfredo de Alba. Segundo, se aplicarán los reactivos de nitrato de plata, negro de humo y cal hidratada al arma de fuego referida y predatada en actuaciones de la averiguación previa ante referida, llegando al resultado de que no corresponden por sus características a las del indiciado Alfredo de Alba. Tercero, lo anterior obedece al estudio, análisis y comparación dactilar que se ejecutó con las huellas correspondientes a la ficha de dactilar que tomé al indiciado Alfredo de Alba y que se anexa al presente estudio como parte integral del mismo y de cuyas características técnicas, como son verticilos, arcos, presillas interna y externa, no son las mismas a las localizadas y tomadas en el arma de fuego puesta a disposición. Conclusiones. Única. Las huellas localizadas en el arma de fuego predatada en actuaciones y las tomadas del indiciado Alfredo de Alba no corresponden y por lo tanto no son iguales en todas y cada una de sus características personales, es decir, verticilos, arcos, presillas internas y externas. Gracias. En atención al artículo 249, se concede al procesado esclarecer los hechos expresados por el ofendido, mediante diligencia de reconstrucción de los hechos, misma que se designa fecha 17 de febrero del 2014 a las 21 horas para que tenga verificativo la diligencia de reconstrucción de hechos por ser la misma hora en la que se ejecutó el delito, tal y como lo dispone el artículo 250 del Código de Procedimientos Penales.